Era primavera, y el amor nacía al compás de los hermosos días que soleaban las tierras, adornadas con infinitas flores multicolores, hasta donde la vista se perdía en el horizonte. Lupita era una muchacha alegre, humilde, hermosa y llena de vida. Tenía unos hermosos ojos, color almendra, que invitaban a la ternura, y una cabellera negra que suelta al viento veía a su dueña renacer día tras día. Nacida y criada en la zona, Lupita era tan fuerte como cualquier hombre, ingenua como un niño, fuerte de salud, feliz de haber nacido. Conoció a Francisco, un muchacho del pueblo, callado, simpático, bailaba muy bien y con muchos amigos. Al conocerse, inmediatamente sintieron el amor. Parecía que ambos habían nacido el uno para el otro. Lupita estaba feliz de sentirse en los brazos de Francisco mientras bailaban. Era lo que siempre había soñado. Al poco tiempo se casaron. Felices se fueron a vivir a una pequeña casita que los padres de Francisco les habían dado. Los primeros años fueron muy sacrificados. Ambos trabajaban de sol a sol para sembrar y cosechar las tierras, y por sobre todo, construir la casa de los futuros niños. Sin embargo, el destino quiso que Lupita no quedara embarazada. Al principio no era problema dado el enorme trabajo que había para los dos, pero ya a los 3 años de matrimonio, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, Francisco pasaba continuamente enojado. Se enojaba por cualquier cosa y se desquitaba con Lupita. Luego ya fue más directo, sacándole en cara constantemente que era una mula y que ella tenía toda la culpa por no darle hijos. Pasaron 6 años desde aquel hermoso día en que se habían casado. Pancho ya no miraba a Lupita, comenzó a salir todos los fines de semana para luego hacerlo todos los días. Lupita sufría enormemente por lo que sucedía. Incluso se reprochaba el no poder hacer feliz a su Pancho. Ella no entendía por qué no podía tener hijos si todas las mujeres los tenían. En las noches lloraba su soledad y su mala fortuna. Francisco comenzó a emborracharse todas las noches. Sus amigos lo traían muy tarde a casa totalmente borracho. Comenzó a despreocuparse de las tierras, de todo. Solo le interesaba tomar. Lupita solo era la empleada que lo atendía. Veía con tristeza cómo su vida se apagaba, trabajando sola en el campo. Hacía las cosas de la casa, y cuando su marido despertaba de la borrachera de la noche anterior, corría a atenderlo sumisa porque se sentía culpable. Ella pensaba que Francisco tenía que cambiar algún día y volver a amarla como ella lo amaba. Lupita tenía 29 años. Habían pasado ya 9 largos años desde el momento en que se habían casado. Pancho estaba alcoholizado. No se preocupaba más que de tomar y parrandear con sus amigos el dinero que su mujer ganaba en la siembra. Una tarde en que, cansada después del duro trabajo, se recostó en la cama para descansar un poco. Se puso a pensar en la posibilidad de adoptar un niño, y tal vez eso haría cambiar a Francisco. Sería el hijo deseado y tan anhelado por ambos. Cerró los ojos optimista de la idea que tenía. Faltaría convencer a Pancho solamente para hacer realidad su sueño. El cansancio la venció rápidamente, durmiéndose profundamente. Francisco venía con sus amigos de tomar, a seguir en la casa. Al entrar y no ver a Lupita, pensó que aún estaba en el campo trabajando. Así que les dijo a sus amigos que tenían total libertad para tomar y comer, pues la mujer no estaba en casa. Las botellas no faltaron, menos la comida. Muy pronto, Pancho dormía borracho en un rincón. Sus amigos no estaban tan borrachos y ya se les había acabado el licor. Intentaron despertar a Francisco para poder seguir tomando. Fueron en vano todos los intentos. Decidieron buscar ellos mismos, recordando que el dueño de casa los había autorizado al principio al no estar la mujer en casa. Entraron al dormitorio encontrándose a Lupita tapada con una cobija durmiendo. En la cabeza de cada uno de ellos, nublada por el alcohol, comenzó a crearse una tenebrosa idea. Se miraron unos a otros y sin decir palabras estuvieron de acuerdo. Van donde el dueño de casa y comprueban que está totalmente borracho
y no los va a molestar. Comentan que ni siquiera se va a dar cuenta. Cierran la puerta de la habitación suavemente mientras miran a Lupita. Lupita despertó asustada. No entendía en un principio cómo se atrevían a tocarla. Llama a gritos a su marido. Entre los tres hombres la sostienen violándola sin consideración. La pobre Lupita se sintió morir. Nada pudo hacer para evitar lo sucedido. El tiempo en que los hombres estuvieron con ella fue interminable. No supo cómo ni cuándo la dejaron y se fueron. Solo se dio cuenta al despertar que tenía mucho frío y era de madrugada. Estaba sola, se sentía sucia y fue en busca de su Francisco. La casa estaba solitaria. Se dio un largo baño. Estaba vacía. Se sentía sucia por dentro y por fuera. Quería que estuviera su Francisco para protegerla y consolarla. Se queda dormida esperando a que Francisco llegara. Despertó asustada. Eran las 10 de la mañana del otro día. Francisco aún no regresaba y fue a la cocina a preparar algo caliente. No pensaba ir a trabajar esperando a su marido para contarle lo sucedido la noche anterior. Como a las 3 de la tarde cuando llega Francisco, con los mismos 3 amigos del día anterior. Al entrar todos saludaron como si nada hubiera pasado. Lupita, nerviosa, llama a Francisco a la cocina para poder contarle lo sucedido. Su marido no le hace caso. Por el contrario, sacando un rollo de billetes del bolsillo, se los muestra diciendo: «Mira, mujer, todo lo que tengo. Gracias a mis amigos». Lupita no entendía nada de lo que estaba ocurriendo en ese momento e insistía en querer conversar a solas con su marido. Se encerró en la cocina a esperar que se fueran los amigos de su marido. Al cabo de un rato aparece Francisco ordenando que se fuera a acostar y que no hiciera más escándalo, pues él iba a comer con sus amigos. Se fue a acostar temerosa de que su marido se emborrachara nuevamente, sin sospechar siquiera lo que sucedería después. Había pasado poco tiempo cuando abren la puerta de la pieza. Era Francisco con uno de los amigos. Entran y su marido le dice: «Trátalo muy bien, que es amigo mío». Dicho esto, sale y cierra la puerta del dormitorio con llave por fuera. Lupita quiso morir. Desde ese momento se apagó la vida para ella. Ya no había nada por lo que quisiera seguir viviendo. Francisco ni siquiera la quería un poquito. Simplemente la vendía al que tenía dinero para satisfacer sus vicios. Así fueron pasando los días. El negocio para Francisco era rentable, dado que en esa zona no había lugares de ese tipo. Lupita pasaba en la cama, apenas comía. Dormía en la mañana hasta como las 2 de la tarde, para levantarse a lavar y hacer aseo del lugar. Luego esperaba a los clientes que comenzaban a llegar cerca de las 6 de la tarde. Francisco, viendo la necesidad de ampliar la atención de los clientes que cada vez venían, trajo de otro pueblo un par de mujeres que cubrieran las necesidades. Realmente el negocio para Francisco era muy bueno. En el interior de Lupita se fue engendrando un odio incontenible que aumentaba día tras día, hasta que llegó el momento tan esperado de poder cambiar el destino de las cosas por una casualidad. Una noche que conversaba con una de las mujeres en un rato libre, salió el tema de las curanderas. Al otro día, cuando fue de compras, pasó a ver a la curandera. Era una señora de bastante edad. Al verla, le pareció que era tan familiar que le dio confianza para contar todo el martirio que estaba viviendo. La señora la tranquilizó abrazándola en su regazo. «Hija mía», le decía, «ten paciencia y mucha fe, que todas las cosas malas tienen su fin». Esa noche, de madrugada, en que Francisco dormía la fiesta diaria, y con mucho cuidado y sin hacer ruido, le exprimió una pequeña bolsita en la oreja que la curandera le había dado. Al otro día, Francisco comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza, que no se le quitaban con ninguna cosa. Ya al atardecer, y habiendo soportado unos dolores terribles, decide mandar por un doctor. Llama a Lupita para que vaya en busca inmediatamente. Pero Lupita le dice que a lo mejor el problema era debido a una bolsita que le había exprimido la noche anterior en el interior de la oreja. Francisco, intrigado, le pregunta: «¿De qué estás hablando?
que no entendía. Lupita repite lo dicho. Y gritando pregunta, ¿y para qué hiciste eso, estúpida? ¿Quién te lo dio y para qué era? Lupita, con cara de ingenua, le responde tímidamente que la curandera del pueblo se lo había dado, y que era para la suerte. Francisco le da un empujón, y tomando su sombrero salió en dirección a la casa de la curandera. Lupita corrió en dirección al retén de policía más cercano. Al llegar los policías la atendieron. Le preguntaron detalles de qué le había pasado. Ella cuenta entre sollozos que su marido se había vuelto loco y que había ido a matar a la curandera. Cuando Francisco supo que era la bolsita que le había exprimido Lupita, y de un solo golpe con un fierro para atizar leña que había en el lugar, le abrió el cráneo a la curandera matándola en forma instantánea. La policía lo encontró al salir de la casa, llorando y gritando por el fuerte dolor de cabeza que tenía. Lupita regresó a su hogar. Ya amanecía. Echó a todos los amigos de su marido que aún estaban y se acostó a dormir. Conversó con las otras dos mujeres, diciéndoles que se acababa el negocio. Si querían se quedaban, pero para vivir y trabajar del campo, no más fiestas, ni golpes, ni borrachos, ni nada de lo que hacían estos últimos tiempos. Solo sacrificio y el placer de acostarse agotada al final del día, después de trabajar en las siembras y las cosechas. Las dos mujeres, hastiadas de la manera de vivir que habían llevado hasta ese momento, aceptaron inmediatamente. Comenzaron a limpiar todo y botar lo pasado pius el presente. Era hoy, y el mañana se presentaba por fin de una manera distinta. Esa noche, cuando llegaron los hombres, Lupita les explicó claramente, con un rifle en la mano, que las fiestas se habían acabado y que de ahora en adelante esa casa no sería del pecado. Al otro día, muy temprano, mientras desayunaban, una de las mujeres preguntó a Lupita qué tenía la bolsita que le había exprimido a su marido, a lo cual ella respondió tranquilamente: era un capullo de araña. Las bebés, cuando el carcelero llevó el desayuno a Francisco, salió corriendo aterrorizado. En la celda, acostado en la cama, yacía el cuerpo del prisionero, con la cabeza semidestrozada y cubierta de miles de arañas que le salían por todos lados, y que se estaban alimentando de la cabeza de Francisco.